¿Qué tal, psicolocos, oyentes amantes de Craneando? Aquí Rey, Crystal, Samira y Valeria. reportándose. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de este increíble podcast que siempre nos ayuda a entender un poco más de nuestro amplio mundo interior, el cerebro. El día de hoy hablaremos sobre los procesos psicológicos. Tengamos en cuenta que los procesos psicológicos nos permiten comprender cómo funciona la mente humana y cómo influyen nuestros comportamientos o acciones a las personas. Este tema es complejo, así que esperamos que estén sentados y cómodos porque están a punto de ampliar su conocimiento en la maravillosa psicología. Empezando con todo esto, ¿acaso sabemos qué son los procesos psicológicos? Son actividades mentales que ocurren en la mente humana. Estos procesos son fundamentales para entender cómo funciona la mente y cómo se comporta el individuo en su entorno. Aquí hemos decidido dividirlo para que sea más fácil de poder procesarlo, explicando cada uno detalladamente y con algunos ejemplos para nuestro entendimiento. Vamos a empezar por la memoria. La memoria tiene una alta capacidad en el cerebro para codificar, almacenar y recuperar dicha información. Mismo nos ayuda a retener experiencias, sentimientos, anécdotas, imágenes, entre muchas más. Pero hay varios ejemplos de la memoria, pero nos fijaremos en las autobiográficas, que es sumamente interesante. La memoria autobiográfica se refiere a la capacidad de recordar eventos y experiencias específicas en nuestra propia vida. Se caracterizan por su subjetividad, ya que pueden variar de una a otra persona y pueden ser influenciados por la percepción individual de los eventos. Otra característica sería el contexto emocional que conlleva, pues estas suelen ser acompañadas de emociones y sentimientos debido a las experiencias. En la vida tenemos varios ejemplos de esta memoria autobiográfica, como por ejemplo el sentirnos separados de nuestros padres cuando vamos creciendo poco a poco, recordar nuestra primera cita, cómo nos sentimos durante ese encuentro especial, entre muchos más. Ahora entramos un poco más en la amnesia. Este es un trastorno que afecta el funcionamiento normal de la memoria y que hace que quien lo sufra sea incapaz de almacenar información o recuperarla de manera correcta. La amnesia puede ser temporal o permanente. Pero en este día hablaremos de dos amnesias específicamente, la de la niñez y la adultez. Rey, ¿acaso se puede tener amnesia cuando eres pequeño? Pues claro que sí, y es más común de lo que crees, y es hasta probable que tú también lo hayas tenido. Entonces, ¿qué es la amnesia infantil? Se refiere a la dificultad de recordar hechos sucedidos en la infancia. Nuestro querido Freud pensaba que era un fenómeno que hacía perder los recuerdos de la infancia debido a la represión que se tenían de los mismos. Así que sí, hay varias opiniones sobre la amnesia infantil, pero de algo estamos seguros, y es que se caracterizan por su edad de inicio. Generalmente suelen ocurrir en la infancia temprana, entre los 3 o 4 años de edad. Otra característica es la personalidad, pues los primeros recuerdos de los individuos reflejan significativamente sus rasgos de personalidad. Un ejemplo sería que imaginaran a una persona que, a pesar de tener recuerdos vividos de la infancia, a partir de los 5 años no puede recordar nada antes de esa edad. En la amnesia de la adultez tenemos dos principales características: el tener problemas para aprender información nueva, que se llamaría anterógrada, y problemas para recordar eventos pasados e información que solía mostrarnos familiar, sería la retrógrada. Este tipo de amnesia puede ser consecuencia de un daño en las regiones del cerebro, que también podría ser causado por enfermedades, traumatismos o por el abuso de determinadas drogas, o por motivos funcionales, es decir, factores psicológicos como un mecanismo de defensa. En amnesia, un ejemplo sería que una persona sufrió un accidente automovilístico y ha experimentado un traumatismo en la cabeza, siendo incapaz de recordar los eventos que ocurrieron después del choque. Ahora hablaremos del Alzheimer. Nosotros sabemos lo feo y difícil y aún más si un ser querido padece este trastorno. Por eso les brindamos esta información para que puedan conocer más qué es realmente el Alzheimer. Se caracteriza por cambios en el cerebro que derivan en depósito de ciertas proteínas. Hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales a la larga mueran. Estos cambios afectan a la capacidad de funcionamiento de una persona. También tenemos la dificultad para pensar y comprender. Es una afección que hace que las personas tengan más problemas de memoria o alteraciones en el pensamiento que lo normal para alguien de su edad. Aquí tenemos un caso de una de nuestras oyentes que apenada nos muestra el caso de su marido, Jesús, que padece de Alzheimer y ella ha estado más de 11 años al cuidado de él. Paloma nos cuenta que ha sido un cambio difícil, sobre todo porque el diagnóstico de la enfermedad fue tardío. Antes de saber con certeza que padecía de Alzheimer, su marido se comportaba de forma muy diferente, con conductas que no tenían nada que ver con cómo era él antes. Una vez diagnosticada la enfermedad y después de muchos años siendo cuidada por ella en casa, Paloma y su hijo deciden ingresar a Jesús a la residencia para que pudiesen obtener unos cuidados más especializados y profesionales. Vamos con el Alzheimer y ahora nos adentramos en el pensamiento. ¿Qué es exactamente el pensamiento? Bien, el pensamiento es el proceso en el cual implica la manipulación de información mental para solucionar problemas, entender conceptos, disponer decisiones y crear nuevas ideas. Si nos damos cuenta, está en cada acción que realizamos, queridos oyentes. Una de sus características es la flexibilidad que tiene. ¿Cómo así? Se preguntarán. Pues el pensamiento es acomodable y puede cambiar de dirección o perspectiva según las demandas del problema o situación. También es muy creativo, pues este genera la formación de nuevas ideas o soluciones originales. Tenemos algunos ejemplos cotidianos que hemos encontrado. El pensamiento reflexivo, que ocurre cuando cuestionamos y reflexionamos sobre acciones, decisiones o juicios al momento de pasar una situación en específico. El pensamiento convergente, donde resolvemos un problema matemático. Y por último, el pensamiento divergente, que aquí encontramos diversas soluciones para un solo problema. Podrías estar buscando formas de usar una taza vacía. En lugar de usarla para tomar bebidas, comienzas a explorar posibilidades y podrían ocurrirte molde para helados caseros, recipiente de macetas, etc. Seguimos con el lenguaje. Es una herramienta fundamental que utilizamos los seres humanos para comunicarnos, expresar ideas, transmitir información, entre otros. Recordemos que no todo el lenguaje es verbal. Está la escritura, los gestos y expresiones no verbales. Lo caracteriza su productividad, pues genera un sinfín de palabras y oraciones nuevas que nos ayudan a expresar ideas complejas.
Otra sería la culturalidad. Está implícita que este está profundamente enraizado en las tradiciones, creencias y prácticas en una sociedad específica. Tenemos varios ejemplos que les podemos dar. Uno de ellos es que en otros países no siguen nuestra misma estructura gramatical. Algunos ven algunos sustantivos por femeninos cuando nosotros lo vemos en masculino, y así viceversa. Estas variaciones reflejan las normas y convenciones sociales de cada cultura. Ahora retomemos con otro proceso esencial para nosotros, el razonamiento. En pocas palabras, el razonamiento es el proceso mediante el cual nuestro cerebro procesa información para tomar decisiones y llegar a conclusiones. Teniendo en cuenta esto, existen dos tipos de razonamientos esenciales para nosotros, el deductivo y el inductivo. Hablando de deductivo, desde hace mucho tiempo se ha considerado el razonamiento deductivo que va de lo general a lo particular, y el inductivo en el sentido inverso. Cuando decimos que un razonamiento es deductivo, estamos diciendo que las conclusiones extraídas de él son el resultado lógico y necesario de las premisas establecidas. Esto significa que, si aceptamos las premisas como verdaderas, entonces la conclusión también debe o debería ser verdadera. En resumen, la evaluación de la validez garantiza que el razonamiento deductivo sea sólido y coherente. Un ejemplo básico que podríamos dar es: premisa 1. Todos los perros son animales que tienen 4 patas. Premisa 2. Mi mascota Fido es un perro. Conclusión. Por lo tanto, Fido es un animal que tiene 4 patas. El razonamiento inductivo es una forma de procesamiento mental en la que se derivan conclusiones generales a partir de soluciones específicas. Se basa en la idea de que, al encontrar similitudes o patrones en una serie de eventos o datos particulares, se puede inferir una conclusión general que se aplica a todos los casos similares. Este proceso implica la identificación de regularidades y formulación de hipótesis basadas en la experiencia y observación directa. En resumen, el razonamiento inductivo consiste en generalizar a partir de casos particulares para llegar a una conclusión más amplia o universal. Esta generalización se basa en la suposición de que los eventos pasados son indicativos de lo que ocurrirá en un futuro. Aunque esta suposición no garantiza la certeza absoluta de la conclusión, el razonamiento inductivo es una herramienta fundamental en la investigación científica y en la resolución de problemas. Por último, tenemos como ejemplo: premisa 1. Se lanza una moneda al aire varias veces. Premisa 2. En cada lanzamiento, la moneda cae con la cara hacia arriba. Conclusión: la moneda está sesgada hacia la cara. Y con estas explicaciones nos despedimos esperando que estos conceptos les ayuden a ver el mundo de una manera distinta. Recuerden que volveremos en la misma hora y estación a sintonizar otra nueva charla sobre el inmenso mundo de la psicología. Aquí se despide Craneando. Hasta luego, psique locos.